fin de semana corrió el pánico en los mercados bursátiles a raíz del quiebre del Silicon Valley Bank en los Estados Unidos. Empecemos por el principio. Silicon Valley Bank se había convertido después de 40 años en el 13º banco más importante de los Estados Unidos y además operaba en 12 países más. El mayor acierto de esta entidad financiera fue haber estado en el lugar y el momento adecuado, pues fue fundada en 1983 cuando comenzaba la revolución informática y la era de las computadoras personales, precisamente en Silicon Valley, California. Fue entonces cuando dos banqueros, Bill Biggerstaff y Robert Mediaris, idearon un banco que pudiera proveer de créditos y financiamiento a emprendimientos que tenían como base la tecnología y que otros bancos veían con cierta sospecha, pues sus modelos de negocio no eran los tradicionales. Con el tiempo se convirtió en la entidad más importante para las empresas innovadoras de tecnología, ciencia y medicina, porque además conectaban a sus cuentavientes con capitales de riesgo, expertos en leyes y servicios de contabilidad. Pero su gran boom vino con la pandemia, cuando anunciaron que contaban con $200 mil millones, un gran crecimiento tomando en cuenta que 2 años antes tenían $60 mil millones. Sin embargo, los bancos no guardan el dinero en bóvedas abajo de sus sucursales como ocurre en las caricaturas, sino que lo ponen en diferentes lugares. Pueden ser inversiones o compra de bonos. Silicon Valley Bank exactamente hizo eso con su exceso de liquidez: comprar bonos del tesoro y valores hipotecarios respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Algo que en teoría es seguro, pero en una época de inflación global como la que vivimos, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha estado subiendo las tasas de interés constantemente con el objetivo de ralentizar la economía y eventualmente bajar así la inflación. El problema es que para el banco vender los bonos significaba perder dinero, pues estos ya no valen lo mismo que cuando fueron comprados. ¿Nos sigues? Lo anterior, junto con que en el último año hubo una desaceleración en el ingreso de nuevos depósitos y que sus clientes empresariales habían estado retirando dinero, el miércoles 8 de marzo, Silicon Valley Bank anunció que para volver a lograr balance buscarían levantar $2.250 millones. Un anuncio que se supone iba a dar certeza a sus clientes se convirtió en una enorme red flag para ellos, quienes masivamente decidieron sacar su dinero dejando al banco en números rojos para la noche del jueves. Exactamente, le dejaron un saldo de menos $958 millones, por lo que el viernes la entidad reguladora de California, o sea el Departamento de Protección e Innovación Financiera del estado, cerró el banco y tomó las riendas junto con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos para intentar contener la crisis. Tan grave estuvo el asunto que Joe Biden mismo tuvo que emitir un mensaje a la nación, pues se temía el famosísimo efecto dominó que existió en 2008, cuando la quiebra de la empresa de servicios financieros Lehman Brothers desencadenó una crisis económica global. Yo soy Valeria Ríos. Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué provocó que este anuncio encendiera las alarmas, qué sucede con las startups y sobre todo, ¿estamos ante una crisis financiera? Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. No olvides suscribirte en tu plataforma de preferencia y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para conocer más del tema, platicamos con Alex González Ormerod, editor en América Latina de Rest of World, una publicación digital que se dedica a entender la tecnología en los países periféricos. Bienvenido, Alex. Qué gusto tenerte de nuevo por acá en Tribu Política para que nos expliques qué fue lo que pasó con el Silicon Valley Bank. Creo que hay que empezar hablando un poco de qué tipo de perfil de banco era. El banco de Silicon Valley era un banco, como lo dice su nombre, del ecosistema tecnológico, no solo de Estados Unidos, no solo de Silicon Valley, sino del mundo. Por una cuestión bastante simple, que es ningún otro banco prácticamente lo hubiese abierto sus puertas a empresas tan jóvenes y tan novatas y tan innovadoras de otras partes del mundo, por varias razones. 1, porque eran muy nuevas. 2, porque no está comprobado su modelo de negocios. 3, porque las empresas
de los inversores que les daban el dinero a estas empresas no confiaban del tanto, irónicamente, en los bancos de Latinoamérica. Decían, no, pues no vaya a ser que haya una crisis bancaria, irónicamente, por supuesto, en Argentina o en México. Digo, ocurren y siguen ocurriendo, entonces tampoco era descabellado esto. Y por último, era un banco que pues justamente te permitía entrar sin mayor experiencia al ecosistema estadounidense, sin que prometieras nada a ese mismo ecosistema estadounidense. Muchas empresas, por ejemplo, dudarían de ti como empresa si no vas a vender en Estados Unidos. Dirían, pues eso es problemático. Entonces no te darían chance ni estilo Bank of America ni JP Morgan. Y entonces eso fue el contexto durante los últimos 10 años más o menos en el que Silicon Valley Bank pues le fue bastante bien, ahí estaba el dinero, ahí prestaban también dinero a estas empresas latinoamericanas y globales de tecnología y durante 10 años estuvo todo bien, hasta que de repente hubo pánico, es un fenómeno bastante global. Y también para entender la importancia del Silicon Valley Bank, creo que también hay que hablar de los fondos de capital de riesgo. ¿Qué son estos? Son los famosos fondos de capital de riesgo, en inglés se les conoce como VCs, y lo que hacen ellos es que ellos buscan empresas de tecnología, startups que están creando pues innovaciones y disrupcionando la economía, como lo hizo Uber en su momento, Airbnb, Rappi, Bitso, Kavak, etcétera. Y estas empresas reciben dinero pues de capital de riesgo. El riesgo es pues la mayoría de estas empresas fracasan. Pero el crecimiento, justo porque están disrupcionando la economía, es exponencial. Entonces, un fondo de capital de riesgo lo que está arriesgando es, a sabiendas de que van a fracasar 9 de cada 10 empresas, esa empresa que tenga éxito va a ser un éxito tan rotundo que no solo van a recuperar el dinero, sino que va a ser exponencialmente más grande el dinero que recuperen. Entonces, esa es, digamos, la dinámica que tienen los fondos de capital de riesgo. Pero los fondos de capital de riesgo, a final de cuentas, pues lo que están haciendo es acumular el dinero de otras personas y luego prestándoselas a las empresas. Pero ellos no son un banco. Entonces sí requieren un banco de por medio. Y aquí es donde entraba Silicon Valley. Estas empresas de capital de riesgo normalmente pues tenían capital de todo el mundo, mucho capital de Estados Unidos, aunque fueran mexicanas. Mucho capital viene de México, pero aún más viene de Estados Unidos a nivel global. Y entonces decían, oye, pues no confiamos tanto en las instituciones financieras mexicanas, ya sea porque pues, el peso se va a depreciar, porque puede que haya una crisis bancaria, etcétera. Entonces dijeron, pues más seguro, vámonos a Estados Unidos. Pero como te contaba, ningún banco normalmente le abriría las puertas tan fácilmente a un emprendimiento tecnológico latinoamericano. Entonces la solución en ese momento era el banco de Silicon Valley. Para Alex, que el pánico cundiera entre los clientes de este banco tiene mucho que ver con quiénes eran los cuentavientes de él. Este banco se vio particularmente afectado porque un banco, digamos, diferente, comercial enorme, te podría tener pues, diferentes enfoques en donde están invirtiendo pues, tal vez en energía, tal vez en tecnología, tal vez en medios, y entonces están diversificados. El portafolio de Silicon Valley, por definición, era de tecnología y son pues grupos muy si no cerrados, al menos muy incestuosos, digamos. En Latinoamérica existe la llamada mafia Rappi, en donde pues Rappi de Colombia, esta empresa que te entrega tus productos rápidamente, formó, se dice de manera irónica, una mafia en donde los inversores y los ex empleados y todo eso hicieron pues un grupito donde todos invertían en sus empresas y creaban empresas y crecían. Y pues bueno, estos grupos muy cerrados, muy íntimos, pues permiten que se contagie el pánico de una manera mucho más rápida y mucho más virulenta. La semana pasada, más o menos el jueves, viernes por la mañana, empezó a correr pues, el rumor de que no había dinero, suficiente dinero en el banco de Silicon Valley. Entonces todos corrieron a sacar su dinero. Los bancos no tienden a tener todo el dinero a la mano de todos sus cuentavientes. Entonces, de repente dijeron, pues no hay dinero para todos. Alex, algo ya estaba cambiando en el ecosistema antes de que ocurriera este clímax la semana pasada. A principios de este año, finales del anterior, parecía que se había terminado la bonanza de las startups que estábamos viendo en América Latina durante los últimos años, porque esto se tradujo en despidos en varios empleos de este sector. ¿En qué momento estábamos en cuanto a las empresas de este tipo? Déjame remito un poquito más atrás, que es el boom de la pandemia. Suena irónico porque, pues, ¿cómo que un boom? Pues mira, la tecnología tomó control de nuestras vidas durante la pandemia. Trabajamos desde casa, la gente nos entregaba comida y esto fue un momento importantísimo para las empresas de tecnología,
Rappi le fue súper bien, Mercado Libre le fue increíble. Todas estas empresas de tecnología que facilitaron nuestra vida pues, detrás de nuestras pantallas, tuvieron un auge económico enorme, lo cual hizo que la gente quisiera invertir cada vez más en estas empresas y tuvieron un muy buen año, pues desde 2020 hasta el 2022 más o menos. ¿Qué ocurrió después? Pues todo lo que sube tiene que bajar. El crecimiento nunca iba a ser sostenido cuando la gente regresó al trabajo, cuando los gobiernos tuvieron que empezar a pagar las deudas de todos los estímulos que dieron durante la pandemia, pues de repente lo que se esperaba es que iba a haber pues una crisis o al menos un enfriamiento económico y eso tuvo repercusiones en cuánto se iba a invertir en estas empresas. Entonces se sigue invirtiendo. Eso es lo irónico, ¿no? Estamos mal acostumbrados a la bonanza después de la pandemia porque si ves las cifras de 2015, 16, 17, 18, en términos de inversión, el dinero sigue estando pues ahí, sigue habiendo bastante dinero. Solamente pues no está a los niveles a los que estaban acostumbrados hace 2 o 1 año. La cosa es que el dinero es una cosa, el empleo, como mencionas tú, es otra. Y estas empresas, cuando tenían mucho dinero, lo que estaban haciendo era gastar de manera desmedida para crecer. Por ejemplo, Uber lo que hacía era subsidiar muchísimo a sus choferes y a sus viajes para destruir el sistema de taxis a través del mundo. Una vez que ya no había taxistas y ya que no había dinero, cambió el modelo de negocios de manera planeada para básicamente subir los precios y ahora que no hay competencia decían pues con quién más te vas a ir. Y por eso también la gente puede ver que han subido los precios del Uber. Hay otras causas asociadas como la falta de choferes, etcétera, pero eso es una de las razones principales. Ahora bien, a través del mundo, pues ahí se junta tanto la necesidad de volverse más eficientes estas empresas y generar más dinero y a la vez pues ya no hay tanto dinero disponible. Entonces se apretaron el cinturón y apretarse el cinturón es invertirle más a la tecnología y menos a los seres humanos y entonces requieren que los seres humanos que se queden sean más eficientes y los que no los sueltan para gastar menos dinero. A finales del 2022 se empezaba a dibujar el fin de la barra libre para las startups latinoamericanas que desde hace 4 años iban en su vida. Durante 2021, algunas empresas alcanzaron importantes financiaciones por parte de capitales de riesgo, alcanzando el récord histórico con $29,000 millones. Y de pronto, cuando se comenzó a hablar del riesgo de una recesión en Estados Unidos, escenario que recordemos aún no se cumple, se cerró un poco la llave del dinero y los inversionistas comenzaron a ser más prudentes. En 2022, la inversión de capital de riesgo fue igualmente alta, aunque no tanto como el año anterior, aunque diversos actores reconocen que conseguir liquidez se ha vuelto más difícil. Sumado a que ante la inflación los bancos centrales tienden a subir las tasas de interés, lo que hace poco atractivo pedir créditos. Parece que estamos viendo el fin de las pequeñas empresas que podían soñar en grande. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Alex González Ormerod. Alex, una de las causas del quiebre del Silicon Bank, según explican, parece que fue la desaceleración del ingreso en el último año y el retiro de fondos por parte de las empresas de poquito a poquito también en el último año. Justo, como lo describes, cuando ya no hay dinero de los inversores, las empresas tienen que empezar a gastar de lo que tienen ya. Las empresas tienen una cosa que se llama una pista de aterrizaje, un runway, y eso es a lo que se le llama cuando sabes cuánto tiempo tienes hasta que se te acabe el dinero. Entonces, la gente ya sabía que pues con la crisis iba a estar más dura la cosa, entonces tenían que ahorrar dinero, despedir a gente para que les durara más esa pista. Entonces, lo que ocurrió fue que conforme esa pista se les iba cortando, la gente iba sacando más y más dinero del banco y como todos estaban, una enorme proporción de estas empresas estaban concentradas en un banco, en una sola industria, la tecnológica, pues de repente hubo un pánico. Ahora bien, ¿qué tan verdad o mentira era que era inminente el colapso del banco? Pues no se puede saber. Hay inversores que nos dicen que ya desde noviembre empezaban a tener dudas y decían, oye, pues mejor saca tu lana de ahí porque sí se ve un poco precario la sobredependencia que tiene este banco, el de Silicon Valley, sobre este sector que se está pues apretando muchísimo. Pero lo que causó sin duda esta crisis fue un pánico muy humano, irracional, de cierto modo, en donde ¿por qué pasó el jueves? No porque hubo un momento, digamos, crucial en los hechos, en los datos, en el balance del banco, sino que de repente empezó el pánico entre la gente que tenía su dinero ahí y dijeron, chin,
se les va a acabar y no quiero ser el último en sacar mi dinero y que no haya dinero. Entonces todos corrieron, hubo pánico y estamos en donde queramos. Pareciera que el perfil de los clientes de este banco era pues una élite muy específica en Estados Unidos. Sin embargo, está latente el muy temido efecto dominó por lo conectada que está la economía hoy en día. Alex, ¿cómo nos afectará esta noticia en América Latina? Una cosa muy fundamental de la que hay que darse cuenta es que justo como dices, estamos conectados de una manera muy profunda con estos sectores, aunque eran 100,000 afectados directos, digamos, en Estados Unidos y en el mundo con el colapso de este banco. Y sin embargo, pues esa no es tanta gente. La repercusión es mucho más amplia porque estas son, empresas que contratan a muchísima gente y que eran el gran motor del crecimiento del empleo durante mucho tiempo, en los últimos años y especialmente la pandemia, para mucha gente. Pero también, pues como te decía, ¿no? O sea, estamos muy ligados a la tecnología, entonces muchos de los servicios, por ejemplo, de los que dependemos, podrían sufrir y podrían verse afectados. Ahora bien, una cosa importante es que ahora que entró la Reserva Federal de Estados Unidos y dijo, a ver, no se preocupen, queda asegurada toda su lana, pues ya no estamos tan en riesgo de que se colapse y haya un efecto dominó brutal en todo el sistema bancario, en toda la economía de manera tan directa, porque bueno, está protegido eso. Pero hay una de dos cosas que pueden ocurrir, o tres, digamos. Por una parte, ¿quién va a pagar esto? Estados Unidos dice que esas cuentas no van a ser subsidiadas, digamos, por quienes pagan impuestos, los ciudadanos de Estados Unidos. Habrá que ver cómo se paga eso. Luego estas promesas, como vimos en el 2007 y 2008, estas promesas de salvar a bancos para luego acabar pagando las cuentas nosotros, pues habrá que ver cómo evoluciona esa cuestión. Pero por otra parte, el pánico que causó sigue pues un poco corriendo. Muchos de los inversores y los emprendedores con los que hablamos hoy y ayer nos dicen que ven muy difícil que haya más dinero para sus empresas y no ha cambiado la situación, sigue habiendo poco dinero. Entonces, aquellos que estaban negociando una extensión o otro préstamo u otra inversión, puede que no puedan conseguir eso. ¿Por qué? Uno, porque quién sabe quién les vaya a prestar. Silicon Valley Bank les pagaba, quién sabe si alguien más les va a pagar. Número dos, pues la gente está asustada y está viendo qué va a pasar. Y número tres, aunque sí les presten, ¿dónde vas a poner el dinero? Hay muchas cuestiones regulatorias en Latinoamérica, de las que no hemos hablado, que complican mucho ese tipo de inversión. Entonces, entre impuestos y complejidades, puede que cambie bastante la ecuación y alargue más el plazo en lo que pues, te toma recibir cierta cantidad de dinero. Y por último, hay, digamos, el riesgo moral. Lo dijo muy bien el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Dice, hay que pues mantener un ojo muy abierto sobre el daño, se le dice el riesgo moral, en donde la gente que es poderosa y que toma riesgos con su dinero sabe que lo puede hacer porque sabe que lo van a salvar, porque sabe que es bastante importante para la economía. Esto lo vimos con las aerolíneas durante la crisis de la pandemia, lo vimos con los bancos durante la crisis del 2007-2008. Entonces, ese riesgo moral, podrías decir que es básicamente lo que estamos viendo heredado desde esas épocas en donde el comportamiento riesgoso es una cosa que se permite porque se sabe, al menos desde las altas esferas del capital en Estados Unidos, se sabe que los van a salvar con dinero ajeno. Entonces, eso es una cosa que pues no creo que vaya a pasar tanto esta vez porque ni los accionistas ni los dueños de Silicon Valley Bank van a recibir un centavo, en teoría, solamente son los cuentavientes. Entonces, por ese lado estamos bien en términos de riesgo moral, pero también siento que a final de cuentas el hecho de que todos estemos pues no contentos, pero aliviados de que no se colapsó el sistema, también pues significa que siento que en 5 años se nos haya olvidado la lección y lo único que se nos queda en la mente es que esto pues se pudo hacer sin consecuencias mayores. ¿Y qué piensas que va a pasar ahora? Las repercusiones son ambiguas aún. Una de las cosas que te comentaba era que pues sin duda se va a ver afectada esa pista de aterrizaje o de despegue, como quieras verlo, de las empresas tecnológicas. Muchas ya estaban en aprietos, empresas como Kavak, por ejemplo, muy importantes para la economía mexicana, la empresa más valiosa o el primer unicornio, como le dicen, que valía más de $1,000 millones mexicana, pues está despidiendo a gente, están teniendo varias alteraciones internas para sobrevivir esta crisis, pues de apretarse el cinturón. Entonces, el hecho de que no haya tanta liquidez, que la gente esté menos dispuesta a prestar y que ya haya desaparecido uno de los actores más importantes de la historia del ecosistema latinoamericano y global de las empresas de tecnología, yo creo que aún no sabemos qué va a pasar porque era tan preponderante, tan importante para el ecosistema, este
actor único, el banco de Silicon Valley, que ahora sin ese actor en un mundo donde ya es tan importante la tecnología, no nos podemos imaginar qué significa un mundo sin el banco de Silicon Valley. Entonces, habrá que ver. Como ya lo decía Alex, las entidades regulatorias intervinieron y Joe Biden lanzó un mensaje a su nación este lunes 13 de marzo asegurando que los estadounidenses pueden tener confianza en su sistema bancario. Añadió que los clientes de Silicon Valley Bank tendrán acceso a sus ahorros y que este dinero no provendrá de los contribuyentes, sino de cuotas que los bancos pagan por el seguro de los depósitos. Biden aseguró que todos tendrían acceso a su dinero, aun si este no estaba asegurado, pues excedía el monto establecido por los reguladores, que era el caso de la mayoría de los clientes del banco ya mencionado. Por el momento, otros bancos han resentido el quiebre, como es el caso de Signature Bank y First Republic Bank, aunque otros muchos más han tenido desplomes en sus acciones en la bolsa de valores. El futuro del Silicon Valley Bank todavía no está escrito, aunque muchos analistas del tema prevén que será comprado por un banco más grande, pero se preguntan si estos gigantes estarán dispuestos a asumir los mismos riesgos que asumía el Banco de California para con los emprendimientos. Por ejemplo, HSBC compró por $1, el brazo en Reino Unido del Silicon Valley Bank, pues es importantísimo para el ecosistema de las startups británicas. Esta decisión fue aplaudida por las autoridades, pues el movimiento minimizará los impactos de la quiebra para los emprendedores de dicho país. Para Kevin Roose, columnista de tecnología del New York Times, este quiebre nos habla también de lo fácil y volátil que es manejar el dinero de un sector de la sociedad que se dedica a especular con el dinero y cuya comunicación rápida y constante le da el poder incluso de liquidar un banco, pero también en cómo la regulación bancaria sigue siendo indispensable, incluso cuando muchos de los innovadores han abogado por la desaparición de las entidades de esa naturaleza. Puedes leer el reportaje de Rest of World en su web y volver a escuchar nuestros episodios Abran Paso al Superpeso, donde el economista Diego Castañeda nos explica cómo los bancos centrales intentan controlar la inflación. Y también el costo de tu comida a domicilio, donde hablamos del boom de las empresas tecnológicas durante la pandemia. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Tribu Política. Audiocentro.